Muy buenos días a todos. En la clase de esta semana hablaremos sobre laringopatías inflamatorias agudas y crónicas y tumores benignos de la laringe. Yo soy el doctor Sebastián Eliseche y comenzaré hablando de lo que sería la laringitis aguda. La laringitis aguda se entiende como la inflamación de la mucosa laringea que puede cursar tanto de un modo aislado o como parte de todo un proceso que afecte al resto de las vías aéreas superiores. Este proceso también se puede asociar con una frecuencia relativamente alta con cuadros como bronquitis o traqueitis, dependiendo mucho de la propensión del paciente a padecer patologías bronquiales. En, en líneas generales, podemos decir que esta patología en el adulto afecta de manera más común a la región supraglótica y glótica de la laringe, mientras que en los niños las zonas más afectadas es la región subglótica. La etiología es variada, la etiología de la laringitis es variada. Tenemos una etiología infecciosa, donde destacamos principalmente a los virus, bacterias y hongos. Entre, entre la etiología bacteriana destacamos al Haemophilus influenzae, al Streptococcus beta hemolítico y al Staphylococcus aureus. Se vio una disminución de la incidencia del Haemophilus influenzae gracias al programa de vacunación, pero aún sigue siendo el patógeno bacteriano más común entre esta etiología. Entre los patógenos virales, los que más se suelen ver son el virus de la parainfluenza, el virus de la influenza A y de la influenza B, aunque también podemos destacar los rinovirus, los adenovirus, y entre la etiología fúngica destacamos a la cándida y al aspergillus. También hay que destacar el efecto que tienen los factores bioclimáticos. Esta patología es mucho más frecuente en los periodos del año que presentan bajas temperaturas y atmósferas mucho más húmedas. También favorecen la instauración de esta infección cambios bruscos de temperatura aérea, como por ejemplo puede ser un cambio brusco de frío a calor o viceversa, de calor a frío. A su vez, procesos sépticos rinofaringios que mantienen un estado inflamatorio persistente a nivel de la laringe facilitan la implantación de los gérmenes en la laringe. Un ejemplo sería un paciente que presente algún tipo de obstrucción nasal que provoque una mayor utilización de la vía oral para la respiración. Y también tendríamos otros tipos de causas, como pueden ser causas alérgicas, medicamentosas, térmicas, mecánicas, autoinmunitarias y climáticas que ya mencionamos entre los factores bioclimáticos. Antes de continuar con las formas clínicas de laringitis aguda en el niño, es importante rememorar algunas diferencias que tienen la laringe del niño con la laringe del adulto. Por ejemplo, la epiglotis tiene forma de omega y ello restringe el diámetro del vestíbulo laringio. También tenemos que tener en cuenta que la consistencia del esqueleto cartilaginoso epiglótico es bastante laxa, lo que permite una aspiración hacia la glotis cuando el niño realiza una aspiración rápida y violenta. También tenemos que tener en cuenta que el vestíbulo laringio de los niños es mucho más corto en comparación con el del adulto, así como también las bandas ventriculares son más anchas. También tenemos que tener en cuenta que el cartílago cricoides tiene un diámetro interno de forma ovalada y es más estrecho en comparación con el del adulto. El cartílago tiroides tiene un ángulo más abierto que el del adulto y
La principal diferencia radica en la subglotis. La subglotis de los niños tiene un diámetro proporcionalmente mucho más estrecho que en el del adulto. Y esta característica hace que, por ejemplo, 1 milímetro de edema suponga aproximadamente el 20% de disminución del diámetro subglótico total. Y es por ello que las patologías a nivel subglótico son más frecuentes en el niño que en el adulto. Entonces, entrando un poco en lo que serían las formas clínicas en el niño, podemos encontrar estas tres principales que serían la laringitis supraglótica o epiglotitis o supraglotitis, la laringitis gloto-subglótica o CRUP, o también conocida como laringotraqueitis, y la laringitis estridulosa, espasmódica o pseudo-CRUP. Comenzaremos hablando de la laringitis supraglótica, epiglotitis o supraglotitis. La epiglotitis es una infección profunda de las partes blandas de la epiglotis que puede producir fenómenos inflamatorios en la región del repliegue arítono epiglótico y también en menor medida del resto de la supraglotis. Por eso también se le llama supraglotitis. Este proceso casi siempre inicia en la cara lingual de la epiglotis, para así posteriormente extenderse al resto de la epiglotis. Generalmente es producida por el Haemophilus influenzae y se relaciona con traumatismo sobre la epiglotis. Es un proceso infeccioso grave que produce gran afectación del estado general y tiene también efectos locales que pueden ser muy graves si no se atiende de manera rápida. Esta patología tiene una fase inicial de síntomas catarrales, puede presentar febrícula y una odinofagia que va a adquirir un carácter progresivo que en las siguientes horas va a ir incrementando hasta convertirse en una odinofagia insoportable que producirá en el niño un rechazo a la deglución, generando una afagia que a su vez desencadenará un babeo que se produce por un aumento de la secreción salival debido al reflejo faringo salival que es desencadenado por esta sensación de cuerpo extraño que va a producir una epiglotitis severa. También con frecuencia habrán cambios en el tono de la voz. No hay disfonía, pero sí hay una alteración en la resonancia que va a generar lo que se conoce como voz amigdalina. Luego, el cuadro se va tornando mucho más severo, generando en el niño un aspecto séptico. Lo vamos a ver a los pacientes con una fiebre muy elevada, una palidez en el rostro, con hipoxemia. También lo podemos ver al niño somnoliento en el contexto de un niño muy hipoactivo. Al niño generalmente lo vamos a encontrar en la posición de trípode, que sería con el niño inclinado hacia adelante y la cabeza con el cuello hiperextendido, los brazos sobre las rodillas, que esta posición la adoptan los niños para mejorar o sea, se hace para alinear, digamos, la vía aérea. Entonces les permiten al niño tener una vía aérea mucho más abierta, entonces permitir el pasaje de mayor volumen de aire. Y también hay que tener en cuenta a la hora de realizar la exploración clínica que cualquier maniobra que realicemos tanto sobre la faringe o inclusive sobre la laringe puede producir un colapso de la luz laringea y desencadenar cuadros de asfixia. El diagnóstico de esta patología generalmente es clínico. Con la clínica nosotros ya tenemos que tener un diagnóstico de presunción. En niños muy colaboradores se puede realizar una laringoscopía mediante fibroscopio y en caso de que no
no haya colaboración por parte del niño, podemos también realizar una radiografía simple lateral del cuello, en donde observaremos el signo del dedo pulgar, que se le conoce así, que sería, que mostrará es un aumento del volumen epiglótico, que esto corresponde justamente a la edematización de la epiglotis. El tratamiento de esta patología es una urgencia. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que evaluar en esta patología es la capacidad respiratoria del niño. Tenemos que suministrarle un ambiente húmedo y templado con oxigenoterapia. Tenemos que evaluar la concentración de los gases en sangre del niño. El niño debe permanecer en reposo, que adopte la posición que mejor le ayude a respirar. Tenemos que hacer una valoración, en la valoración inicial que se le hace al niño en la urgencia, ya hay que considerar si puede llegar a inclusive ser intubado o a una traqueotomía. En el tratamiento generalmente se realizan tratamientos endovenosos con hidratación, con suero glucosalino. También se pueden utilizar corticoides y dependiendo de la etiología, que generalmente es por Haemophilus influenzae, utilizaríamos antibiótico terapia de amplio espectro. La siguiente patología, que es la laringitis glottosubglótica o CRUP, que es la más frecuente en la infancia, es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea superior en la infancia. Generalmente se presenta entre niños de 6 meses y 3 años. Es más común en los varones. Generalmente la etiología de esta patología suele ser vírica, predominando el virus de la parainfluenza, sobre todo el de tipo 1. En cuanto a la clínica, tenemos una triada característica que se compone de disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio, que puede o no presentarse con disnea en el contexto siempre de un cuadro catarral. El inicio de los síntomas suele ser gradual, comenzando con rinorrea, tos leve y febrícula. Pasando las horas, aparecen ya los síntomas típicos, que sería la disfonía, la tos perruna. Y si la obstrucción es realmente notoria, aparece lo que se conoce como el estridor inspiratorio. Y puede o no presentarse fiebre. El curso de esta patología suele ser un poco fluctuante. Puede presentarse una remisión a los 2 a 7 días. También puede aumentar la gravedad de este cuadro, presentándose agitación, llanto. Puede observarse una dificultad respiratoria progresiva. Esto ya depende de la estrechez de la subglotis. Generalmente el diagnóstico es fundamentalmente clínico, no suelen precisarse otras pruebas complementarias. En una radiografía de tórax lo que podemos constatar es, en caso de que ya exista una estenosis subglótica, lo que se conoce como el signo del campanario o en punta de lápiz, que sería este. Pero generalmente no es necesario realizar las pruebas radiológicas, la realizaríamos en caso de cuando el diagnóstico es dudoso, por ejemplo, si el curso de la patología es atípica, o si sospechamos un cuerpo extraño, o si de repente hay un fracaso terapéutico. Generalmente el tratamiento de esta patología se hace con corticoides. Puede realizarse generalmente la dexametasona es el corticoide de elección, se hace en dosis únicas y si es posible se hace por vía oral. Otra opción, aparte de la dexametasona, es la budesonida inhalada, que tiene una eficacia similar y para cuadros un poco más graves también está la adrenalina nebulizada como una opción para el tratamiento de la laringitis glottosubglótica.
Importante también señalar estas escalas que se usan para valorar la gravedad del Krupp.